Esta noche nos volvemos a encontrar aquí en Diálogos por la Vida para conversar de algo que creo que palpita en cada esquina de esta ciudad y de este departamento y de este país. Y es que partamos de una idea, es que nosotros somos hijos de la mezcla y aún así Colombia como país poco se ha mezclado. Un amigo que les voy a presentar en un ratito más hace un momento decía: Colombia es un país que ha emigrado casi pues, forzosamente muchas veces, pero ha tenido la vocación de partir y sin embargo no sabe recibir ni ser hospitalario. Hoy vamos a hablar de migración y de xenofobia, así como suena, de los que llegan y de cómo tratamos también bien, pero muchas veces, casi siempre muy mal, a los que llegan. Migración y xenofobia son los temas de esta noche en Diálogos por la Vida. Este programa, les recuerdo, es producido por la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Punto y aparte. No hay violencia buena y violencia mala. Todas las violencias son malas. La única manera de solucionar lo que la violencia propone es a partir del diálogo. Por eso hacemos este programa. Sean bienvenidos. Cuando yo era pequeño y cuando dejé de serlo, y incluso hasta la universidad y después de la universidad, recuerdo que en Medellín pocos escuchaban acentos extranjeros. En esta ciudad era casi que una rareza escuchar alguien hablando en un idioma distinto. Eso ha cambiado, pero no hace mucho. A mí por eso me alegra hoy tener 3 voces distintas con sus acentos que nos revelan lo diversos que somos. Primero saludo a la profe Claudia Bendaño, historiadora, además cajita de música. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Y gracias por haberme invitado. No, muchas gracias por fin poder venir. Sí, por fin nos pudimos Una poner pandemia de no nos había dejado encontrar. No nos había dejado. Yo te agradezco mucho. Yasmina Méndez, que la conocí por teléfono, ahora la estoy conociendo aquí cerquita. Venezolana, llevas 4 años viviendo acá. Así es, gracias por la invitación y por darnos voz. Y gracias a vos por todo lo que nos vas a compartir. Así. Esta muchacha ha estudiado tanto, a mí me da pena con ella y todo, porque la cantidad de cartones que tiene. Como premios tiene José Guarnizo, uno de los periodistas más respetados de este país, uno de los mejores cronistas de este país, fundador de Vorágine.co. Si usted quiere que no le digan mentiras, lea Vorágine y ahí va a entender un poquito de qué van las cosas en este país tan dolido. José, gracias por venir. No, gracias Juan, me alegra mucho verte. Hace mucho rato no nos veíamos. Muchas gracias por invitarme. Con decir que no tenía barba, imagínate. Consecuencias de la pandemia. Sí, a algunos se nos alarga un poquito más la pandemia, digo. Hablamos de migración y de xenofobia y quisiera comenzar con la profe por historiadora. Decía hace un momento que, por ejemplo, en Medellín era muy extraño escuchar un acento extranjero, pero hasta hace 15 años. Eso no es... Es decir, estamos ante una ebullición, pero solo es casi que contemporánea. Y si nos vamos hacia atrás, eso revela que Colombia no ha sido un país especialmente receptor. ¿Por qué Colombia ha sido tan cerrado en términos de migración? Uno podría pensar que hay muchas razones. Una de ellas tiene que ver con la colonización. Nuestros primeros colonizadores eran casi siempre pobladores del sur de España, los que fueron invadidos por los moros. Y casi siempre asociaron que vivir cerca del mar era el lugar donde usted podía ser asaltado. Entonces, casi que las ciudades
Contrario al resto de América Latina, más importantes, los primeros asentamientos los hacemos en plena cordillera, alejados de la costa. Lo que tenemos en la costa son guarniciones militares, que no es donde va a permanecer la gente. Había una especie de temor en esa forma de colonización y por eso tendieron a hacerse en lugares que uno podría decir de una geografía complicada. Si todavía sigue siendo complicada en el siglo XXI, empieza a llover un poquitico y a veces quedamos aislados. Se podrán imaginar lo que es hace unos 4 o 5 siglos. Entonces, eso hace que las comunidades se empiecen a encerrar en sí mismas. La misma geografía termina generando unos referentes de límites mentales, donde casi que todas las personas que son extrañas ya llaman la atención desde el principio, o sea, este no es de aquí. Y hay una condición de quién es, de dónde viene, por qué llegó. Una sospecha, Exacto, como el miedo. hay una sospecha y hay un miedo que nos va a acompañar. Con el tiempo vamos a hacer una condición y es que todos los procesos de migraciones, especialmente en el siglo XIX, todos encontraban muchas más facilidades para ingresar en países como, por ejemplo, incluso más fácil llegar a Nueva York en la isla Ellis, era mucho más fácil ser aceptado, o en México, Brasil, Argentina, los que venían de Europa por las hambrunas, italianos, muchos alemanes. Aquí no. Aquí habían una gran cantidad de inconvenientes, es porque los lugares que llegaban en la costa atlántica, por lo general, no tenían manera de recibirlos, no tenían oportunidad de trabajo, ni siquiera una comunidad que los pudiera acoger. Y hay que decir algo, los que empezaron a llegar aquí, a nuestro país, casi siempre habían sido rechazados en Nueva York, o en México, o en Argentina, o en Brasil. Rechazados por cosas como estas, por ejemplo, unos documentos que no estaban en regla, enfermedades que de alguna manera tenían que presentar una certificación, como por ejemplo era la tuberculosis. Si usted era tuberculoso, le impedían entrar en estos territorios o lo sometían a unas condiciones de vejámenes casi, pues mientras lo aislaban, o antecedentes penales. Nuestro país, en las Recibió entonces costas, a los exconvictos, a los enfermos. a los fugados, a los desertores de ejércitos y cosas por el estilo que buscaban aquí esconderse. Que además eso quiere decir que nunca llegan como comunidad, no llega una familia, Llegan no llega... solos por lo general, sin conocer a nadie y sin conocerse entre los que vienen muchas veces. Y había una cosa muy curiosa y es que donde llegaban, a los lugares que llegaban, a los puertos por lo general, nadie les ponía inconvenientes. Esos son los que van a llegar. ¿Por qué? Porque llegan a lugares más bien despoblados, con muy pocas oportunidades para encontrar alojamiento, trabajo, pero entonces, claro, no había unos cuidados ni unas exigencias. Yo me acuerdo de la historia de Antanas Mocos. Sus abuelos llegaron primero a Nueva York, no lo recibieron en México. ¿Dónde entraron? A Colombia por Barranquilla, nadie les puso problema. Los dos eran tísicos, me acuerdo a Mocus diciendo, es que en esa época se los llamaba tísicos, nadie les pidió certificado de salud, nadie les hizo nada. Dijo, el traslado desde la costa hacia Bogotá fue muy complicado, no conocían el país, no conocían a nadie más, no tenían contactos, no hablaban la lengua, era muy complicado. En cambio, llegar a otros lugares vas a encontrar en la misma costa una gran cantidad de comunidades que son de las mismas familias. Si venían de Europa, si venían del Medio Oriente, van a encontrar las colonias que se quedaron incluso en la costa. Incluso los Aquí no. orientales. Exacto, y se quedaron en la costa. Aquí no, aquí tenían para buscar trabajo, para buscar vivienda, una oportunidad, empezar a meterse dentro del territorio. Eso les daba demasiado tiempo, aislamiento, y había una desconfianza muy grande. Entonces, dentro de esas circunstancias, muchos sabían lo difícil que era entrar aquí a este país y preferían no venir, salvo aquellos que tenían inconvenientes para ser admitidos en otras partes. Me recuerda una historia que me contaba un cantautor muy célebre que se llama Jorge Drexler, que a un abuelo suyo pues no lo recibían en ninguna parte luego de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda, perdón, y en el único lugar que le permitieron entrar fue en Bolivia, pero toda su familia no se quedó ahí, pues unos llegaron a Uruguay y por eso él el grueso de su familia fue a Colombia porque no la recibían en ninguna parte. Entonces, cuando yo conocí a este cantautor, me decía, no, ves que tengo que llamar a unos primos que viven por Barranquilla, y yo le decía, Jorge Drexler tiene primos en Barranquilla, y se entiende claramente por lo que vos contás, porque es que eran los parias entre los parias, además judíos y un montón de asuntos. Es que yo voy a contarles una cosa, muchos de los fugados, desertores,
de la Guerra Civil Española, que no querían seguir peleando entre sus hermanos, cogieron barcos camino a México, donde fueron recibidos perfectamente bien. Llegaron a Venezuela en un gran número también, pero muchos de ellos, sus documentos indicaban una condición de ilegalidad, o sea, eran desertores del ejército y por lo tanto eso era un delito. La mayoría de ellos empezaron a buscar nuestra frontera y terminaron metiéndose por lo que hoy todavía sigue siendo la frontera que compartimos y por donde hay un ingreso a nuestro país, por Cúcuta. ¿Y dónde, qué hicieron para pasar desapercibidos? Quedándose en regiones, por ejemplo, de los llanos orientales, en poblados muy pequeñitos. Despoblados. Sí, donde pasan desapercibidos. Muchos de ellos eran sacerdotes incluso. Se olvidaron de sus órdenes religiosas, empezaron a tener sus familias. Tuvieron vida nueva. Sí, una vida nueva, empezaban de cero. Muchas veces incluso perdían el contacto con los países de los que venían. Y muy tarde después, ya mayores que podían regresar a su país, van a empezar a traer a su familia, a otra gente. Pero inicialmente, como decías tú, la mayoría vienen solos, desconfiando del otro, pensando que el otro puede ser una especie de amenaza para ellos. Entonces, no es un país que vaya a recibir muchos migrantes. Y aquí, como tú decías, es muy raro escuchar acentos para mucho tiempo. Incluso parecemos un poco extraños porque hace 15 años, yo creo que hace 10, uno escuchaba a alguien hablando una lengua oriental y uno se quedaba mirándolo como ve, como si fuera algo raro, Además, extraño. Es simpático, luego hablaremos de eso, porque yo creo que igual en alguna parte de nuestro ADN cultural tenemos una gran xenofilia, un atractivo por validar lo que hace el otro antes. Vos hablas del pasado, quiero aprovechar al periodista y al cronista para hablar de la actualidad. Y José, vos que analizás y que lo has contado durante años, Colombia, lo decías antes de que empezáramos el programa, es un país de grandes oleadas de migrantes, desplazados, internos. Aquí la gente se mueve, pues vos llegaste desde Ibagué y hasta Bogotá. Aquí la gente se mueve normalmente y muchos por la violencia en algún momento tuvieron que irse y los aeropuertos todos eran una casa de ir a decir adiós. Contanos un poquito desde tu perspectiva por qué uno puede considerar que este país es así. No sé si es migrante o expulsor. Pues yo siento que es importante entenderlo nosotros, que siempre hemos sido un pueblo de migrantes. O sea, si nos vamos a mitad del siglo XX en Colombia, esa guerra entre liberales y conservadores que generaron 500.000 muertos, también generó una proporción grande de desplazados internos, y luego todo lo que ha sucedido en el país, el fenómeno del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, ha hecho que muchos colombianos viajemos por el mundo y hayamos llegado a otros países a tocar la puerta. Y con esta migración proveniente de Venezuela, que es el movimiento humano, el segundo movimiento humano más grande del mundo después de Siria, con números que están casi como alcanzándolos. Digamos que en cifras oficiales se dice que hay 6,6 millones de sirios refugiados en el mundo. Los venezolanos se están acercando a ese número, pero es la primera vez que Venezuela migra. Y nos encontramos con que Colombia, pues compartimos una enorme frontera, y Colombia se ha convertido en un lugar donde no solamente pues el paso obligado, por supuesto, de los nacionales venezolanos, sino también un paso obligado para migrantes extracontinentales, que son migrantes que vienen de Asia, ¿no? Y esto, o sea, yo vengo trabajando ese tema como desde 2009, pero eso te digo que viene de hace unos 20, 30 años atrás, africanos, ¿cierto?, que cruzan por Brasil, llegan a Brasil, cruzan por mar hasta Brasil, también distintas migraciones asiáticas que también llegan por ese mismo lado, y todos tienen que pasar por Colombia porque Colombia es una especie de hueco para seguir a Centroamérica y poder llegar a Estados Unidos o a Canadá. Pero uno mira el mapamundi y la pregunta más silvestre es, ¿pero por qué dan esa vuelta tan larga? Claro, hay gente, yo he hablado con gente, por ejemplo, de Bután, un país pequeño de Asia, de Somalia, de Angola, he cubierto también como naufragios por el Golfo de Urabá, y ellos lo que dicen es que no hay ningún país que los reciba por avión. Entonces mucha gente tiene que venir obligadamente a Sudamérica para poder pasar por tierra
y llegar a los Estados Unidos. O sea, nadie los va a recibir. O sea, llegan a un aeropuerto y los Y bajan. te deportan. Pero hay países durante que en los últimos años sí ha recibido a muchos de ellos. Ecuador, por ejemplo, era un país que tenía casi que las puertas abiertas y tú podías venir de Irak y Bajarte llegar ahí y arrancar. llegar y seguir. Y de hecho mucha migración cubana en los últimos años llegó por Ecuador. Ecuador empezó como a cerrar un poco las puertas. Y hoy, por ejemplo, estamos viendo una migración haitiana muy numerosa que se está acumulando en Necoclí. Y con los haitianos sucede es que ellos empezaron a migrar con el terremoto 2010 a Chile, muchísimo a Chile. Chile abrió un poco las puertas, había trabajo, necesitaban mano de obra. Chile se volvió un lugar incluso muy atractivo para los colombianos. Y para los colombianos, incluso para muchos muchos latinoamericanos, pero pasó con Chile y yo he entrevistado a muchos haitianos. Obviamente uno no se puede hacer, pues, no puede generalizar, pero muchos hablan de unas condiciones laborales muy duras, muy adversas, mano de obra barata, y también muchos coinciden en hablar de racismo. O sea, llegaron a Chile, trabajaron 5 o 6 años con sueldos muy bajos, toda la infraestructura que se abrió con el Mundial de 2014 en Brasil y los Juegos Olímpicos de Río, también Es construida por esta mano de obra barata. por esta mano de obra, al punto que en el año 2007 en Chile había más o menos 100.000 haitianos. Pero, ¿qué pasa? Y ninguno con perspectivas de poderse nacionalizar. Y de integrarse. Ahorita estamos hablando de lo que significa la integración. Ellos no se pudieron integrar. Entonces, ¿por qué? Por temas culturales. Primero el idioma. Ellos hablan, pues, hablan francés y un idioma nativo, pero no se pudieron integrar. Además les pagaban muy poco. Era muy difícil como que ellos pudieran acceder a ciertos privilegios, y ni siquiera privilegios, como a cierta equidad. A ciertos derechos. Sí, a cierta equidad, digamos, como cualquier ciudadano, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que la migración no es un delito, y cruzar una frontera no hace que tú tengas que perder los derechos. O sea, los derechos humanos son inalienables, y no pierdes los derechos simplemente por cruzar una frontera. Entonces llega la pandemia, ¿no? Empieza a haber una crisis también, se acaban los puestos de trabajo y quedan miles y miles de haitianos como en la nada, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos cómo vivir. Y empiezan pues a irse y a planear ese viaje con los ahorros que habían tenido pues durante 5, 6, 7 años, y se emprenden ese viaje por todo Sudamérica hasta llegar a Colombia, sin saber que Colombia es el país más complejo para pasar esa frontera. Más complejo porque ninguno de ellos tiene problemas, digamos, como para pasar de país en país, hasta que llegan acá y se empiezan a dar cuenta que la policía los extorsiona en el camino, que a pesar de que Migración Colombia les puede dar un salvoconducto para que pues estén unos días, ellos no lo saben cuando llegan. Entonces cualquier policía lo extorsiona, le pide $100 para dejarlo pasar. Y aparte de eso llega al Urabá antioqueño, donde hay pues una estructura ilegal muy fuerte, que es el Clan del Golfo, por donde sale la mayor cantidad de cocaína que sale de Colombia, y es un grupo ilegal que maneja, por supuesto, casi todo. Tiene todo el poder para manejar extorsiones, ¿cierto? Entonces todo lo que pasa allá tiene que pasar también como por la avenida de ese grupo ilegal. Sumado a la frontera natural. Hay que recordar que alguna vez se soñó hacer una carretera panamericana, la que uniera desde Estados Unidos hasta Argentina. Dabeiba se convierte y claro, en el lugar, llegó a y ese el estrecho punto. Darién no se puede cruzar. Y al tapón del Darién no se pudo cruzar. Como vamos a cruzar nosotros por unos comerciales en un momentito, que aquí me está diciendo Carmen. Saludos a doña Amparo, que es mi mamá. Ya venimos en un momentico.
Estamos en la Casa Museo Pedronel Gómez, en el barrio Aranjuez, en Medellín, un lugar hermoso al que invitamos que vengan a visitar. Es una casa llena de arte y de espacio para respirar y para reflexionar de temas incluso también como estos. Nos habíamos quedado en el tapón del Darién con José Guarnizo. Decías vos claro, el migrante llegaba hasta ahí y todo lo que había podido ser hospitalario en su viaje empieza a convertirse en agresivo y agreste y en complejo. Hace un par de semanas, Necoclí se supone que tiene a esta altura más o menos unos 20.000 haitianos y africanos, o sea, pues su misma población. Y ya se presentan, como no podría ser de otra manera, altercados que terminan incluso en actos violentos. Hace un par de semanas atrás, hablando con el alcalde de Necoclí, me contaba de una disputa por tratar de conseguir un puesto en una lancha que terminó en cuchilladas y un haitiano matando a otro. Pero hay algo que quisiera como poner sobre la mesa y es, uno dice, porque no conoce un nombre, uno dice un haitiano, uno dice un venezolano. Esa situación del migrante hace como que perdiera en algunos casos los derechos, pero a veces como que la historia personal. Es decir, vos has hablado con ellos, pero has hablado con ingenieros, con bibliotecólogos, es decir, gente con formación. Cuando llegan hasta allá, que el desespero los lleva hasta ahí, no es que estemos viendo a personas que tenían por oficio vivir en la calle, que es donde están hoy tirados en Necoclí. Gente que tenía una vida y que sus países se las arrebataron, o en sus países se las arrebataron. Es decir, hay que volver a humanizar a esas personas que están pasando por esa situación. Totalmente, porque además, mira que cuando ellos salen de sus países, lo hacen no por deporte, no porque quieren, sino porque se ven obligados casi para sobrevivir. Pero al punto incluso que emigrar, aún en las condiciones precarias en que lo hacen, es la única opción de libertad. Y cuando llegan a Colombia y pasan por acá, ellos están siendo también víctimas de un delito que es el tráfico de migrantes, que es el tercer delito que más ganancias deja en el mundo después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Entonces cada vez que pasa un haitiano por acá, ellos están pagándole a coyotes para que los ayuden a pasar la selva, para la cual hay que estar preparado físicamente, y ellos están pasando con niños, con hijos, están pasando con la maleta, en chanclas. En chanclas, están pasando en unas condiciones realmente infrahumanas. Yo creo que eso es una tragedia de la cual se han hecho un poco los locos los gobiernos, el gobierno de Colombia, el gobierno de Panamá y todos los países que siguen, sí, porque no están facilitando pasos humanitarios. Si Colombia decide habilitar un paso humanitario, pues se le acaba el negocio a los coyotes, que son rentas ilegales, y sobre todo se salvan muchas vidas. Este año solamente se han encontrado 12 muertos en la selva, pero los que se han encontrado no sabemos cuántos más. Y lo que tú dices del tema de humanizar esto, claro, el migrante siempre tiene una condición de vulnerabilidad, y es, primero, no tener un lugar en el mapa, no saber qué va a pasar contigo, no saber dónde vas a dormir, y si empezamos a agregarle más cosas, no saber dónde está tu proyecto de vida, ¿no? Y los humanos, digamos que vivimos un poco de sueños, ¿no? Claro, ese es el motor para despertarse mañana, pensar que algo va a suceder, que uno va a ser parte de algo. Yasmina, ¿cómo fue tu primera noche en Colombia? Bueno, fíjate que, digamos, yo venía con la mente abierta, no me generé expectativas porque a veces eso también es contraproducente, pero sin duda de que iba a ser el lugar donde yo iba a continuar mi existencia. Y la primera noche fue muy emocionante, cansada después de tantas horas de carretera, pero de verdad muy emocionante porque empiezas a hacerte preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Y sobre todo trazarte las estrategias para empezar a explorar ese territorio que está llegando y buscar
de alguna manera lo que tú tenías como plan de vida en Venezuela, si lo puedo cumplir aquí o lo debo cambiar, porque también a veces los planes hay que ajustarse a la realidad, porque una cosa es lo que pensamos y otra cosa es cuando estamos ya ejercitando, proyectando o ejecutando ese proyecto de vida. ¿Cuál era tu competencia académica? Ahorita les hablaba de los cartones que tenés. Ok, yo soy licenciada en Comunicación Social en énfasis de Desarrollo Social, soy magíster en Ciencias de la Comunicación, magíster en Gerencia Pública, soy asesora metodológica, locutora y en este momento soy la fundadora y directiva de la Alianza de Comunicadores Venezolanos en Antioquia, que agrupamos a comunicadores, periodistas, locutores, fotógrafos, todo lo que tiene que ver con ese campo. Y nos hemos organizado, hay más de 50 personas en esta organización y tenemos nuestros propios medios digitales y producimos y compartimos, además también hacemos una recolección, digamos así, de información de interés para los venezolanos, para los retornados colombianos y también, claro, para la población de acogida, para que entienda esta dinámica y puedan entender por qué estamos aquí, qué queremos hacer aquí, cómo lo queremos hacer y que nos tomen en cuenta y nosotros estamos tomando en cuenta a ellos porque son los que nos están recibiendo y nosotros somos los que tenemos que empezar a aprender a cómo fluir en esta dinámica social, en esta dinámica Lo que de hablaban migración, ellos ¿no? sobre integración. Es muy importante. Vos tenés una cosa a favor, un asunto a favor, y es que tenés una formación y aquí ahora estás construyendo algo en torno a la formación que Así traías, es. que no es la misma historia que pueden contar todos, porque Así no es, mejor dicho, yo no sé si has ido a homologar los títulos y esas cosas, pero has podido empezar a construir como asunto propio Exacto. con tu pareja y demás. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es comunicar y esta comunicación tiene que servir a estar al servicio de los demás que como nosotros. Pero vos, por tu intención de habitar el lugar, pues empezaste a ir a un lugar que existe en Medellín, en los barrios que llaman los cedesos, Sí, a buscar un poquito aprender. eso. Contanos de esa sed tuya de aprender para poderte integrar. Sí, bueno, nosotros dijimos, y digo nosotros porque mi esposo, que también es periodista, también es profesor, docente, todo lo que nosotros hemos construido en la academia, y empezamos a decir, bueno, tenemos que ir a ver cómo es la normativa legal, primeramente, para crear empresas, porque uno siempre piensa primero como el emprendimiento, porque no es fácil insertarse laboralmente en empresas, porque primeramente en ese momento no teníamos el permiso especial de permanencia, que es uno de los instrumentos que nos ha dado Colombia para podernos regularizar acá. Y empezamos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, cuál es la normativa legal, tanto desde el punto de vista para crear empresas, pero también para ser empleados, o sea, cuáles son las leyes de inseguridad laboral. Sí, sí, Entonces era importante que nosotros tuviéramos ese conocimiento y durante esa experiencia te compartía de que el 99% de los que estábamos en los CDSOs recibiendo esa información éramos venezolanos. Y los mismos que estaban haciendo de facilitadores decían, oye, pero gracias a Dios que por lo menos ustedes están disfrutando de esta estrategia. Porque son cosas que hay aquí que nadie está tomando. Exacto, Ajá. que ustedes quieren llegar y formalizarse, que era una de las metas de ese proyecto. Y dijimos, sí, porque también necesitamos, además de eso, esa interrelación con las personas y era un buen lugar para interrelacionarnos también y para conocer de la dinámica, de qué piensa la gente, cómo íbamos a ser recibidos, todo eso a partir de allí. Después, bueno, nos fuimos dando cuenta en el camino que no era tan fácil insertarse primeramente por un tema de apostillar los documentos. O sea, a pesar de que tengo mi título apostillado, no he podido acceder a la convalidación porque hay barreras. Pues desde mi punto de vista, el sistema de acá de convalidación no es fácil para los colombianos, imagínense para los venezolanos, que nos cuesta una apostilla, no sé, $5.000 en Venezuela. No, eso no da. Entonces, no todo el mundo puede acceder a una apostilla. Gracias a Dios tuve la oportunidad de todavía en el 2017 poder, como decir, medio planificar mi salida de Venezuela y hacer algunos trámites con respecto a eso. Pero hoy día ya la gente sale huyendo, ya no hay posibilidades de salir con una cédula de identidad a un niño que tiene 7 años y que llega aquí sin ningún documento, más allá de la partida de nacimiento, muchos llegan sin eso. Entonces, es importante que la comunidad receptora entienda, o sea, por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Hay algo sobre eso. Un amigo común, Federico Ríos, conversaba con él en algunas noches. Él es fotógrafo del New York Times, entre otros medios, y me llamaba Bessie, pues somos vecinos, o éramos, pero seguiremos siendo.
y me dijo, Juan, hablemos, tengo que llorar. Y yo le decía, pues lloremos, hermano, ¿qué pasó? Él se vino, hizo esto durante meses conmigo, como el trabajo que vos haces, pero él con migrantes venezolanos, específicamente con unas familias que venían caminando, y esa caminada pues llevaba desde, no recuerdo cuál estado en Venezuela, hasta llegar a Bogotá, en unas condiciones infrahumanas, que es una palabra que muy bien usas vos. La historia tuya es una historia de alguna manera como con final feliz, aunque no es que tenga un final en ese momento, pero es una historia como con comodidades que vos has querido llevar a las otras comunidades, a los otros de tu comunidad. Yo quisiera preguntarnos aquí entre colombianos, ¿ustedes sienten que Colombia ha sido un buen receptor de... Hay campañas, colombiano rima con hermano, fue una que empezó con Fama, ahora más tarde vamos a ver una más de USAID de la Fundación Mi Sangre, pero ¿ustedes piensan que este estado, el nuestro, ha sido hospitalario con la diáspora venezolana? No, con una particularidad. Los colombianos en general tenemos muy mala memoria. Podrían decir que porque como yo soy historiadora me quejo de eso. Pero si fuéramos un pueblo que tuviera memoria de su pasado, tendríamos obligaciones contraídas. ¿Por qué? Porque fueron muchos los colombianos que en la década finales de los años 60 y 70, donde las situaciones que hablaba ahora José, sobre problemas que de la violencia se conectaba con narcotráfico, que estábamos empezando la bonanza marimbera en los primeros años de los 70, empezó el boom de los carteles de la droga, los índices de violencia eran gigantescos y mucha gente en nuestro país no pudo quedarse, no solamente porque la violencia lo estaba expulsando, sino porque es que no tenía oportunidades. No tenía oportunidades económicas, las únicas oportunidades casi que era meterse en una gran cantidad de lugares donde casi que era meterse en una situación de delincuencia, y la opción fue Venezuela. Y Venezuela recibió a los colombianos y los recibió muy bien, y fue un movimiento muy grande entre finales de los años 60, 70 y parte de los 80, donde muchos colombianos no solamente pudieron organizar su vida, tener un proyecto de vida como el que estábamos hablando ahorita, sino que muchos incluso pudieron mandar por resto de familia. O sea, a veces se iban solos, pero a veces se fueron con sus familias y mandaban por sus padres, por sus hermanos, porque Venezuela los había recibido, porque les había dado la oportunidad porque para Venezuela trabajar. tenía la bonanza petrolera, Claro, además, que era el lugar. les había dado la oportunidad de tener casa, de tener empleo, de hecho, educarse. el 30% de la población en esos años 70-80 eran colombianos, ni siquiera extranjeros, colombianos, que representaban en ese universo del 100%, del 30%, que estamos hablando de un número significante, y que a veces la gente dice, no, los venezolanos nos están invadiendo, y estamos hablando de un país de 48 millones de habitantes, pues ya ahorita somos 50 porque estamos nosotros acá, pero digamos que la relación no es comparada. No se compadece con exacto, lo que históricamente... de repente porque ahora las redes sociales, toda la tecnología Sí, permite tener que haya entonces, mayor información visibilidad. y la gente puede sentirse abrumada porque todo el tiempo hablando de los venezolanos, entonces la gente tiene esa sensación de que, De que estamos presencia. siendo invadidos, y cómo abordan los medios de comunicación también el fenómeno. Eso es muy importante porque generan una matriz que mayormente es negativa, pues hablando de los grandes medios, y sobre todo tienen que aprender a abordar la migración desde el punto de vista periodístico, porque la palabra ola, invasión, eso no es positivo. acuerdo. Imagínate ¿Qué que te pensás dicen, vos de todo eso? Totalmente. imagínate de que acuerdo. te dice una ola de venezolanos, tú te imaginas una ola literal Que te va a arrastrar, te te va a agarra, te Totalmente de atrapa, acuerdo, y hemos hecho con te OIM, lanza. te digo que hemos hecho con OIM talleres para periodistas para entender que el enfoque debe ser de derechos humanos. Exacto. Y la pregunta que tú hacías, en todos los procesos migratorios en el mundo se produce rechazo y también gestos de solidaridad, siempre, porque todas las culturas de cierto modo se sienten como miedo a lo nuevo, a lo desconocido, Sí. en fin. En Colombia es cierto que ha habido, digamos, ha sido difícil que el colombiano entienda que la migración venezolana incluso es positiva para la economía del país, siempre y cuando regularicen al migrante, porque es que un migrante que no es regularizado está condenado a ser un paria en la sociedad, y un migrante que no accede a un trabajo formal no paga impuestos, no paga arriendo, no dinamiza la economía. Y la migración venezolana vino para quedarse, pero vino para aportarle a la economía colombiana.
porque es que no es que, mira, te estoy dando un trabajo, no, te doy un trabajo, pero tú estás aportando también a crear riqueza en las empresas, y solo si está regularizado, la economía, digamos que fluye, porque pagas impuestos, pagas arriendo, o sea, solamente se crea la dinámica de que producen, entonces también consumen. Y a largo plazo, Exacto. y se ha demostrado, y se han hecho estudios alrededor de eso, que la migración venezolana va a ser positiva para la economía del país, Que ¿no? todavía no hemos visto el impacto porque ese problema de la regularización, que la mayoría de los venezolanos que están acá, pues Y a están eso voy. irregulares, Claro. eso todavía no nos ha dado la oportunidad de nosotros Eso. realmente insertarnos en la producción. Y a eso voy, en la hay economía. esfuerzos de solidaridad, porque también lo he visto, también he caminado con migrantes, he conocido albergues de personas que, no, o sea, ni siquiera el Estado les ayuda para poner un albergue en ciudades en el trayecto Intermedias que hay del trayecto. entre Cúcuta y Bucaramanga, hay un montón de gestos solidarios también que han ido apareciendo, ¿no? Y también el gobierno colombiano, hay que decirlo, se está poniendo más o menos al día en ese decreto que expidió para la regularización del El Estatuto Temporal de Estatuto Protección. Temporal de Protección, Así es. porque al menos vamos a saber, primero a ciencia cierta, cuánta población venezolana hay, y segundo, se supone que con ese documento que dura 10 años, pues podrías en teoría acceder a un trabajo, y eso de cierta forma, o sea, en muchos casos no es, porque muchas empresas no aceptan ese papel, pero al menos saber a ciencia cierta cuánta población venezolana hay. Y además de eso, ¿Y en qué condiciones? ¿Y ¿Y en dónde están? en dónde están y qué están- o en su qué- núcleo ¿Qué familiar. preparación tienen para que entonces Entonces también hay un sea- esfuerzo, Incluso hay un se les esfuerzo puede que me ofrecer, parece porque que es Si no importante. los conocemos, ni siquiera podemos darnos el lujo de ofrecerles algo. Exacto. Pero nos hemos tomado No. el trabajo de conocerlos. O en qué Lo le ponemos pueden en masa. aportar, o en qué pueden aportar, porque imagínate la cantidad de profesiones, de gente valiosa que está saliendo de Venezuela también, de conocimientos que se necesitan acá. Eso es lo que tenemos que ir hacia allá, hacia la integración, ¿no? Saber cómo podemos encontrar, además, mira, alguien decía es que ya va a llegar un punto en que no es necesario decir venezolano o colombiano, o sea, finalmente somos ciudadanos Así es. que nos tenemos que integrar y que nadie tiene por qué perder derechos, ni siquiera, o sea, derechos laborales, porque esto también se ha prestado mucho para la explotación laboral, ¿no? Total. En condiciones... Pero Con- también yo introduzco un tema acá que tiene que ver con la aporofobia. Hay Por algo de supuesto. eso también, digamos, Por que también supuesto. está causando Sí. este rechazo, o sea, esta discriminación, porque pues la gente tiene miedo como que yo soy pobre, pensarán algunos habitantes, ahora voy a ser más pobre porque tengo que repartir con los que están llegando, ¿no? Y un poco, digamos, que hay que pensarlo a la inversa. Vamos a poder producir porque está llegando gente que Porque nos puede vamos a enriquecer. aportar, enriquecer culturalmente, enriquecer económicamente, enriquecer desde el punto de vista poblacional, porque es un bono positivo, por decirlo así, no sé cuál es el término que usan los estadísticos, pero la población en Colombia se está envejeciendo. No, y y el no- 80% de la población venezolana que está llegando está Es entre joven. 0 y 40 años de edad. Pues la idea es que más o menos para el 2050 Ajá. nuestra población estará más o menos en un 70% por encima de los 40 años. Exacto. Entonces, esto es oxígeno y además, ahorita cuando regresemos, que ya vamos a ir a otro corte breve, vamos a empezar escuchando una campaña que se llama Bajo un mismo cielo, bajo un mismo techo, que proponen la Fundación Mi Sangre, USAID y algunos más, que tiene todo que ver con esta solidaridad de la que habla José, que se ve desde lo privado, también todos los días tratando de contarnos que es que hay que recibir porque hay que ser justos, tenemos deuda histórica. Deudas que debemos. Yo Mi tengo abuela una- decía que el pecado peor era ser desagradecido. Y yo creo que sí. Total, tenemos que ser agradecidos. Esto es Diálogos por la Vida, volvemos en un ratito. La comunicación puede crear o cambiar realidades. Como dijo Octavio Paz, lo primero que hace el hombre frente a una realidad desconocida es nombrarla. Pero ese acto de nombrar a veces se puede convertir también en un acto de violencia.
Por eso, a lo largo de los 15 años de la Fundación Mi Sangre, hemos creado y diseñado diferentes estrategias de movilización para el cambio y para la incidencia, sobre todo buscando cambiar narrativas, porque creemos que para conseguir los cambios en la sociedad hay que abordar primero las raíces de los problemas, y es en esas raíces profundas donde están los paradigmas, y es allí también donde se alojan los prejuicios que nos han permitido ir normalizando diferentes tipos de violencias, sobre todo las violencias que habitan nuestro lenguaje cotidiano. Las fronteras geopolíticas pueden ser reales, pero las fronteras culturales son muy abiertas y difusas, y esto nos lo han enseñado los y las jóvenes de este proyecto. Jóvenes que han fortalecido sus habilidades para la vida, jóvenes que han reconocido sus capacidades, que han vivido un proceso intenso de formación y también de acompañamiento psicosocial y que además se han aventurado a co-crear una estrategia de comunicación pública para cambiar narrativas y para enseñarnos que todas y todos podemos vivir bajo un mismo techo. Natalie Erazo Ospina hace parte de la Fundación Mi Sangre y me quiero detener en una parte de cómo ella explica la campaña Bajo un mismo techo y habla sobre derribar algunos prejuicios que se tienen. Recuerdo claramente, hablábamos ahorita fuera del aire, sobre esa pregunta constante del colombiano de ¿usted de dónde es? Pues que es como por saber si usted es de la ciudad, si es de otro, pues. Y también por ahí me acuerdo de varios muchachos venezolanos que empezaban a negar su Venezuela como para poder entrar. Entonces, vos no sos de aquí. Y ahí le contestan a uno, no, pero yo soy de, y le decían a uno de Barranquilla, pero era obvio que no eran de ahí. Porque ese temor hace que la gente incluso empiece a negar de dónde es, tenga casi que vergüenza de venir de donde viene. Eso ha sucedido en Medellín. Salir de Medellín era la ciudad más violenta del mundo en el 91 y ser paisa, puta, eso era un problema grandísimo porque en una ciudad de Estados Unidos llegó el paisa, llegó el narco. Entonces, no, pero yo no soy colombiano, yo soy de tal parte. Sé de amigos que tuvieron que negar también su país estando afuera. Quisiera preguntarles sobre la xenofobia y el uso del miedo al extranjero dentro del discurso político. Estamos en un país que está en este momento en la puerta de una campaña presidencial y uno empieza a escuchar como algunas voces agitan eso porque puede ser popular. Empecemos por vos. Pues es que ese discurso político es muy peligroso porque la pregunta es ¿por qué es peligroso? Porque genera rechazo obviamente, pero también es un discurso que no es justo con la realidad. Por ejemplo, y lo puedo decir abiertamente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo en algún momento, los venezolanos nos están haciendo la vida cuadritos porque hubo un homicidio cometido por un nacional de Venezuela. Vamos a poner una policía especial para los venezolanos. Para los venezolanos, y resulta que solamente el 4% de los delitos que se cometen en el país son cometidos por extranjeros, pongámosle de Venezuela, o sea que nosotros los colombianos no necesitamos pues que vengan de afuera nosotros solitos ya somos medio expertos en el tema. Entonces, si tú miras, si el 4% solamente de esos delitos los cometen venezolanos, es absolutamente desproporcionado, pero desproporcionado que un mandatario, llamemos, puede ser, no sea Claudia, puede ser otro, lo diga ante micrófonos, pues es desproporcionado, es injusto, no se compadece con la realidad, genera rechazo, ¿y quiénes pagan el pato? Pues los venezolanos que vinieron que no están cometiendo delitos, además porque hay que tener una cosa en cuenta, y es que la nacionalidad no te lleva a cometer un delito. Es obvio, pero hay que decirlo. Claro, ¿y cómo no lo sabemos nosotros los colombianos que hemos cargado con el estigma? Es la condición humana. Exacto. La que lleva a alguien a cometer un delito, y aquí en cualquier parte, seas peruano, venezolano, mexicano, si cometes un delito, tienes que pagar por haberlo cometido, porque eso está en el Código Penal, pero no, la nacionalidad no te lleva a cometer. Por eso los periodistas cada vez que titulan como con delitos con nacionalidad,
pues entonces tendríamos que titular también cada vez que un colombiano comete un delito acá en Colombia, Exacto. titular colombiano. Colombiano ha matado a colombiano en riña. Pues, Exacto. Sí, una vez leí una nota donde decía, bueno, detenido 2 venezolanos por atraco. Y cuando tú te ibas a la nota, 6 eran colombianos y 2 eran venezolanos. Entonces, ¿dónde Pero quedaron entonces el los otros titular 4? estaban los venezolanos. Entonces uno puede pensar que están naturalizando que los colombianos tienen derecho a ser delincuentes porque están en su país y los venezolanos no porque viniste a robar. Entonces uno O pudiera sea, ya llegar se a da esa por conclusión. sentado. Sí, Ya se da como por que no, tú sentado. eres colombiano y puedes entonces aquí robar porque este es tu país, pero que venga otro a hacerlo, no. Eso puede ser lo que conlleve a que la gente empiece a naturalizar esas conductas y lo que tú dices, no es que ser venezolano, colombiano, para ser una mala persona no se tiene que nacer en un país específico, es una cuestión de integridad, de valores, de formación, de otras cosas que no están asociadas al territorio donde tú naces. profe, Hay un ¿por qué problema toman con eso? los discursos. Si lo piensan a lo largo de la historia, el discurso más peligroso es el que busca chivos expiatorios. Las mujeres, los gitanos, Bueno, me lo los vas a decir a enfermos, mí, de los Venezuela. que tienen joroba, los judíos. Cuando usted empieza a construir un discurso y el discurso se proyecta a los que habitan la polis, la ciudad, es un discurso político. Sí. Está buscando un chivo expiatorio. Por eso ese puede ser condenado, por eso puede ser metido a la hoguera, por eso puede ser Y colgado. mira que eso genera muchos réditos políticos, o Claro. sea, por eso es tan peligroso, porque poner un chivo expiatorio en un discurso político genera apoyos, Claro. y por eso están Las brujas de Yo Salem. lo voy a cazar, yo voy a acabarlo, porque él fue el que trajo la peste, ella fue la que secó la cosecha, y nosotros vamos a cazarla, nosotros vamos a acabar el mal. Entonces el chivo expiatorio es el que encarna el mal. Entonces por eso cuando decimos el venezolano o cuando nos inventamos cualquier otro, básicamente es el que va a cargar con lo malo. Entonces el discurso político tal vez no hable hoy de la bruja, del gitano, pero habla a la gente del que lo va a dejar sin empleo, del que lo va a robar y lo va a atracar, de la inseguridad. Entonces empezamos a hablar de la inseguridad en la pandemia, y entonces en la inseguridad ponemos que al- apellido es a que los al- ladrones venezolanos. Es que al barrio y llegaron van- muchos venezolanos, Claro. como si eso fuera Exacto. per se Entonces, como una si hubiéramos dicho pauperización. brujas, gitanos, entonces ya son venezolanos. Entonces, lo malo que puede ocurrir en nuestro país son los venezolanos. Pues hasta llegar a afirmar cosas que pueden parecer absurdas, pero las hemos leído, donde vamos a encontrar que hay gente que afirma que mucho del desorden de las ciudades, del caos, el mugre y la suciedad son los venezolanos, porque como están ahí, como en un tugurio, como están en una plaza, qué pena lo que voy a decir, lo que hemos hecho muchos en América Latina, lo que pasó hace poco en Chile, donde uno dice, pero ¿cómo les quitan sus carpas, sus cosas y se las queman? ¿Cómo se las Pues desarman? van a empezar invierno, empiezan Ahora, no, es que se es está normal, creando, ¿no? se está creando conciencia también. Sí. Es decir, Eso no sí. pasa tan impune cuando un político, llámese el que sea, lanza un discurso xenófobo. No pasa tan desapercibido. La gente se está dando cuenta, la gente también lo rechaza. O sea, me parece que no es tan fácil. Es decir, va a pasar en la campaña presidencial y prepárense para eso, pero cada vez más la gente también es consciente de que cuando un político está utilizando eso como un arma, Pero que acuérdate repito, de peligrosísimo. Los discursos pueden manipular entonces. Yo tengo una noticia, por ejemplo, en los medios de comunicación, cierto. donde me hablan del desempleo en Colombia, ¿cierto? Y me hablan de cómo ha subido el desempleo, no hemos podido bajarla. Esa es una noticia. En la siguiente noticia, tú vas a escuchar de que hay unas políticas que están generando unas condiciones especiales particulares para los venezolanos para que puedan tener empleo. Junta las dos noticias. Si eres un desempleado, no voy a conseguir empleo porque se lo van a dar al venezolano. Entonces, yo no estoy haciendo ningún discurso, pero si yo puedo manipular los discursos, puedo terminar haciendo exactamente lo mismo, porque lo más peligroso incluso no es el directo. El más peligroso de los discursos es el que es indirecto, es el que es subterráneo, porque es que se quedan Claro. los imaginarios, uno no sabe de Ahora, dónde salió, hay pero que, uno hay queda que con aclarar él. que no hay políticas especiales para empleo de los venezolanos. Me estaba inventando como una- sí, pero te Claro, puedo decir, pero es que el bueno tenerlo. venezolano la tiene más difícil para conseguir un empleo, mucho más difícil, porque en muchos lugares, me lo dirás tú, no les aceptan ni siquiera como el permiso de permanencia, sino que les piden visa. Y sacar una visa es carísimo, eso no lo paga nadie. Entonces, Sí. entonces si es cuestión de empleo, créame que los venezolanos Que tienen más por ahí dura, no es. más Pensémoslo difícil. con otro ejemplo, las piensas vacunas. vos? ¿Se acuerdan lo que pasó con las Claro. vacunas?
Ah, claro, cuando ofrecieron Nos vacunas. dicen que se van a vacunar, primero dijeron que no, y eso pues es No, un no, escándalo, y- es violación, pero sí se van a vacunar a la población venezolana y después no hay más vacunas, se No, acabaron, y no de sé hecho qué. el mismo presidente dijo, esta frase es de él, palabras más, palabras menos, no voy a ofrecer vacunas para los venezolanos porque si no se vienen todos. Sí, así es. Lo alcanzó a decir el presidente y creo que vos no olvidarías una frase de esas. Sí, así es. Hizo un discurso, se enojó. Claro, él, digamos, él estaba manipulando porque entonces él se estaba poniendo como del parte de sus votantes Ajá. y de sus ciudadanos al decir eso. ¿Ok? O sea, como que no voy a colocar esto ya porque se va a venir más gente de la que tenemos capacidad para vacunar. ¿Qué Pero piensas de lo que decía José, de que un venezolano igual la tiene más difícil? sí, la tenemos más difícil primero porque entonces aquí hay que tener los títulos convalidados, hablando desde el punto de vista de los profesionales. La tenemos difícil porque la mayoría de las personas no tienen un documento y no pueden acceder y hay mucha explotación laboral. Que no te pago porque tú estás irregular. Y O te entonces, pago el día, pero te pago menos. o y te tienes lo que doy en trabajar efectivo. 14 horas, pero te sigo pagando como si fuesen 8 horas. Y una serie de situaciones que a veces las personas para poder subsistir, para poder sobrevivir, tienen que aceptarlas lamentablemente, porque se trata de no solamente de su subsistencia en este país, sino de los que están en Venezuela, que están esperando que le envíes también esa ayuda para poder medio subsistir allá y poder seguir su vida. Y las personas se les hace más difícil de traer a la familia porque no me queda para ahorrar para estar aquí, no me queda para mandar allá. Entonces empieza ese fenómeno de los caminantes, precisamente porque antes cuando yo me vine tú vendías un teléfono celular y con eso podías venir, tenías dólares, podías estar 3 meses, 4 meses, pero hoy vendes una casa y ni siquiera te va a alcanzar para un pasaje. Entonces es una situación que la gente dice, no nos queda más que salir caminando. También es importante traer a colación que aquí llegaron muchos venezolanos en el año 2012, contribuyeron muchísimo a la situación petrolera de este país, pero nadie se quejó de los venezolanos. Nadie decía que esas personas, esa mano de obra con 40 años de formación, Tiene que ver la porofobia, ese exacto, temor al porque pobre. son personas que vinieron con un nivel económico, con un potencial y que nadie les molestó a los venezolanos. También hay una situación que aquí hay muchos venezolanos emprendedores. Por ejemplo, el municipio de Envigado se caracteriza por haber una red de emprendedores venezolanos, o sea, los venezolanos estamos aportando, Tu pero ciudad. eso no es Envigado, exacto, pero eso no es lo que se muestra en los medios, sino se muestra el venezolano que mató, que robó, pero esa no es la realidad, esa no es la otra cara de la moneda, también tiene que ser contada por los medios. Yo quiero Y hacer que la dos- gente saque sus propias conclusiones, como decimos los periodistas. Yo quiero hacer dos preguntas muy puntuales para respuestas muy breves, que ya se nos va acabando el tiempo. Primero, ¿algún venezolano está viendo esto y siente que necesita una red de apoyo? ¿Dónde los puede, por ejemplo, encontrar a ustedes? ¿Una dirección web, algo? ¿Por Nosotros dónde? estamos en Facebook como Alianza de Comunicadores, en Instagram Alianza Comunicadores, correo alianzadecomunicadores@gmail.com y con mucho gusto mi número telefónico, si también lo puedo. Yo creo que lo podemos dejar por ahí porque Sí, después el teléfono se después le... me llama mucho. Entonces, nosotros tenemos canales Alianza de Comunicadores, por ahí llegan. sí, canales de orientación a los venezolanos. Orientamos jurídicamente, o sea, orientamos sobre procesos. Tenemos un boletín que pasamos por más de 80 grupos de WhatsApp donde damos información, hacemos un monitoreo de todo lo positivo que está pasando y de las informaciones de interés para los venezolanos, para los colombianos retornados y para la población de acogida, que es importante que también se entere qué está pasando en Venezuela y por qué de alguna manera puede entender por qué tantas personas están viniendo acá. Por allí se pueden comunicar con nosotros, que gustosamente los orientamos y los ayudamos. Y quería hacer un inciso también para informarle que uno de los departamentos, incluso del municipio donde están mejor organizados los venezolanos, es Medellín. Y somos ejemplo a nivel nacional y actualmente conformamos una organización que se llama MESUMO, que es una mesa subregional de migración organizada, donde estamos 16 organizaciones venezolanas de diferentes ámbitos de salud, de cultura, de comunicación, de ayuda humanitaria, allí hay de todo y porque ahora queremos ir a otro nivel, que es el nivel de la incidencia. Cada una va a hacer su quehacer diario en su ámbito, pero queremos ahora hacer incidencia en las políticas públicas, queremos trabajar directamente con la cooperación internacional para que sean más eficientes esos programas y esa inversión social que hacen hacia los venezolanos. Ahí sí le van a decir, no, son peligrosos, se quieren meter hasta en la... Listo. Yo sé que tengo que decir hasta luego, pero antes de despedirme,
sé que esta respuesta es muy compleja para un sí o un no. ¿Vos ves lo que sucede en Necoclí? ¿Crees que eso tiene una solución en un mediano plazo? ¿O que va a ser, o el futuro es muy negro en ese punto de... No, eso depende mucho de Estados Unidos, y Estados Unidos ya nos demostró que no quiere dejar pasar más haitianos, que los van a contener, y Colombia, ni Panamá, ni ningún otro país va a hacer nada para digamos, enfrentarlo. Y eso que está pasando es una tragedia, y me parece que a mediano plazo no hay una solución. Los gobiernos no se están poniendo a la altura de lo que significa la migración, porque la migración es el fenómeno más importante que está ocurriendo en el mundo. Y constante. Y constante, y no se va a acabar. Esto es un tema que la conversación no se acaba aquí, ojalá ustedes la tengan también en su casa. El tiempo se hace breve. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Gracias José, a ti. muchas Gracias, gracias, Juancho. Yasmín. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a mi mamá, muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Estos son los Diálogos por la Vida. Son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Y hoy agradecemos con el corazón a la Casa Museo Pedronel Gómez en Aranjuez por acogernos. Un abrazo y en 8 días nos vemos. Unidos. Gobernación de Antioquia.